Eh, Íbamos a entregar la palabra al señor Marcelo Freyhofer o Hoffa. ¿Cómo si nos ayuda con el apellido para pronunciarlo correctamente? Freyhofer. Freyhofer. Le tiene la palabra don Marcelo. Buenos días, señor presidente, honorables diputados. Primero, excusar al señor director del Servicio de Impuestos Internos que estaba citado a esta comisión, quien se encuentra fuera del país en una reunión de la OCDE sobre el Comité de Estudios Fiscales. Y por lo tanto me ha encomendado a mí, en calidad de subdirector jurídico de la institución, representarlo en esta comisión. Si me permiten, voy a compartir pantalla con una presentación. Me dicen si se ve. ¿Se ve la presentación? No, no se ve. No Ahí. se ve. Pero Ahí sí. ¿No? Le compartimos, en todo caso, le compartimos pantalla, así que no sé qué. A ver, ahí. La podemos pasar nosotros si quiere. Ah, mejor. No, o sea, o tratar, no sé. Yo la mandé a primera hora. Ahí la María Jesús. Ahí está. Ya. Perfecto. Usted nos va diciendo. Sí. Adelante, por favor. En relación con la solicitud de información que se nos ha pedido para esta comisión, comentar primero, y cuestión que es bastante relevante en relación con las conclusiones que se van a exponer al final de esta presentación, que la función del Servicio de Impuestos Internos viene definida por el Código Tributario y en particular también por el decreto con fuerza de ley número 7 del año 1980 del Ministerio de Hacienda, que constituye la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, en cuyo artículo primero se señala que corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren. Cuestión relevante en relación con las operaciones de las que vamos a referir. Adelante, por favor. Para estos efectos, el Servicio de Impuestos Internos realiza su labor sobre la base de un plan anual de gestión de cumplimiento tributario que se da a conocer anualmente tanto a los contribuyentes como a la ciudadanía, definiendo los focos de la fiscalización y de la gestión de cumplimiento que va a efectuar el servicio, en una permanente búsqueda del interés fiscal con identificación de las irregularidades y persecución de las sanciones e infracciones por infracciones y delitos tributarios, donde hay en primer término una estrategia de asistencia y colaboración con los contribuyentes, en segundo término estrategia ya más de prevención y control respecto de contribuyentes que incumplen con sus obligaciones tributarias, y una estrategia más severa respecto del fraude y el delito tributario, donde la herramienta más relevante en ese sentido es la facultad que tiene el director del servicio de presentar acciones penales por delitos tributarios, denuncias o querellas por delitos tributarios. Todo lo cual configura, en definitiva, la legitimidad institucional del actuar del Servicio de Impuestos. Precisamente en este último ámbito está lo que se denomina el control de la evasión y el comercio ilícito. Se embarcan en este ámbito de persecución del fraude tributario y del delito tributario, y que es parte del plan de gestión de cumplimiento tributario mediante el uso de todos los recursos que la ley franquea al Servicio de Impuestos Internos para identificar, prevenir y sancionar, por supuesto la sanción en manos de los organismos que corresponden constitucionalmente, a todos aquellos contribuyentes, en definitiva, que vulneran en forma dolosa nuestro sistema tributario, afectando la equidad y la justicia del mismo.
Ahora bien, centrándonos específicamente en la situación que es motivo de análisis por parte de esta comisión, de la convocatoria a la comisión y los hechos de los que ha sido o por los que ha sido objeto de acciones penales la empresa La Polar, dicen relación específicamente con la importación de mercaderías supuestamente falsificadas por parte de empresas La Polar. Empresa La Polar estaría importando mercadería que es falsificada para posteriormente ser comercializada en sus tiendas y que es comprada por parte de consumidores finales sin conocer del hecho de, o tener elementos relevantes para conocer del hecho de que estas mercaderías han sido falsificadas en su origen y previo a la importación. Ahora bien, desde el punto de vista del flujo que siguen estas mercaderías se ingresan regularmente y se declaran los correspondientes impuestos, tanto arancelarios como los impuestos internos, en particular el impuesto IVA a la importación, y posteriormente, en cuanto al comercio de estas mercaderías, también se aplica el IVA por la comercialización de estas mercaderías supuestamente falsificadas, los que también son declarados por la empresa en forma regular. Según la información que se tiene hasta el momento, en las mencionadas etapas, de acuerdo a la información de que disponemos, la empresa La Polar ha cumplido en ese sentido con la normativa tributaria sobre declaración y pago de los respectivos impuestos. En ese escenario, las figuras penales que nos corresponde analizar, que eventualmente podrían concurrir en la descripción de los hechos a que nos hemos referido en la exposición, la parte previa de la exposición, son particularmente dos figuras que podrían concurrir en esta situación, que son las del artículo 97, número 8 del Código Tributario, que constituye un delito tributario, que sanciona el comercio ejercido a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquier naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio. Se trata, por lo tanto, de ejercer el comercio con conocimiento respecto de mercadería, de bienes, pero en cuanto a aquellos no han cumplido previamente en la cadena con la obligación de presentar las respectivas declaraciones y pago de impuestos. De acuerdo con los antecedentes que tenemos disponibles y que también nos han sido remitidos por parte del Ministerio Público en relación con este caso en particular, en relación con este delito, que es el del artículo 97, número 8, no se verifican los antecedentes respecto de la tipicidad que exige esta figura, en cuanto, de acuerdo con los antecedentes, no hay un incumplimiento de las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos en este caso, sino que los impuestos correspondientes relacionados con la importación de las especies en cuestión fueron pagados. La norma legal en ese sentido, a la que podemos recurrir, que es este artículo 97, número 8 del Código Tributario, no hace alguna distinción respecto de si las especies son verdaderas o falsificadas, sino que simplemente, para efectos de la aplicación de esta figura penal, de si en respecto de la misma se cumplieron con las exigencias legales relacionadas con la declaración y pago de los impuestos. Por lo tanto, esta figura, que es una de las dos que eventualmente se podría aplicar en el caso, la debemos descartar porque el requisito que exige únicamente dice relación con que no se hayan declarado y pagado los impuestos correspondientes, y en este caso los impuestos correspondientes sí fueron declarados al momento de la importación y posterior comercialización de los bienes en el país. Otra figura que eventualmente podría concurrir y que muchas veces se encuentra en situación de concurso con delitos contra la propiedad intelectual es el ejercicio del comercio clandestino. Efectivamente, el artículo 97, número 9 del Código Tributario sanciona como delito tributario
el ejercicio efectivamente clandestino del comercio de la industria. Y esta clandestinidad se ha entendido por parte de las instrucciones del servicio y por parte de la jurisprudencia de los tribunales como un ejercicio oculto de la autoridad de la respectiva actividad comercial o industrial. Lo que muchas veces ocurre, por cierto, cuando se está efectuando la venta de productos falsificados. Pero en este caso particular, esta clandestinidad, esta realización o ejecución del comercio oculto de la autoridad sin cumplir con las obligaciones particularmente de inicio de actividades, de enrolamiento, de identificación con un domicilio tributario y de la forma en que se ejerce el comercio también de las especies respectivas, este ocultamiento de la autoridad en este caso tampoco se verifica. Por lo tanto, respecto de esta segunda figura que eventualmente podría concurrir en la descripción de los hechos, el análisis que hemos hecho en particular sobre la base de las facultades que nos dispone la ley en las disposiciones que han sido objeto de análisis, tampoco se verifica. Efectivamente, no observamos que en este caso se concurra la figura del delito del artículo 97, número 9 del Código Tributario en cuanto a un ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria. Por lo tanto, en cuanto a la existencia de eventuales delitos tributarios respecto de las conductas que han sido objeto de análisis por parte de la comisión y porque dan motivo al nacimiento de esta comisión investigadora, en lo que respecta específicamente al capítulo tributario y al eventual ejercicio de acciones penales específicas por delito tributario, siendo objeto de análisis de estas dos figuras específicas, el 97 número 8 y el 97 número 9 del Código Tributario, no concurren los elementos del tipo que permitan, por los antecedentes de que disponemos hasta el momento por lo menos, ejercer acciones penales por delitos tributarios en este caso. Eso es cuanto puedo informar, señor presidente, a la comisión y quedo atento frente a cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Se abre la palabra respecto de consultas. Diputada Baize, buenos días. Hola, presidente. Buenos días. La palabra. Muchas gracias. Saludar aquí al director de Impuestos Internos. ¿Sí? No, a mí bueno, solo una reflexión, presidente y colegas, que me llama, bueno, la atención, porque en este caso, desde el punto de vista tributario, podríamos, o sea, aquí de acuerdo a lo que he señalado, está todo en regla, ¿cierto? No hay cómo perseguir a quienes están haciendo, porque están pagando el IVA, están pagando los impuestos de importación, y desde lo que es la clandestinidad o el comercio clandestino no dice que no concurre tampoco esa figura. Entonces, aquí tendríamos que ir no solo a una figura tras el Código Penal, porque así de lo tributario, que es lo que a mí me parecía que podría ser bastante interesante, porque es perseguir desde el punto de vista económico este delito. Bueno, hasta ahora vemos que están simplemente cumpliendo con toda la normativa, lo que me parece llamativo, porque cuando hay situaciones que además son repetitivas y que son de montos significativos. Bueno, y para hacer una consulta sería, ¿qué luz roja se les podría haber encendido? ¿Qué cree él, el director acá, Impuesto Interno en este caso, qué cree él que podría entonces mejorarse desde el punto de vista legislativo para que haya un control entonces que sea más eficiente en esto y prender la luz roja antes de que esto siga, después de haberse internado, haberse importado, siga después en la cadena de distribución? Esa sería en este minuto mi inquietud, para que esta comisión podamos tener alguna propuesta respecto a ello desde lo que nos corresponde en materia, como digo, de control, de fiscalización desde lo legislativo. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Don Marcelo, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, señor presidente, en relación con la consulta de la honorable diputada, particularmente lo que me ha correspondido exponer dice relación con las facultades específicas del Servicio de Impuestos Internos y en relación con las figuras que considera la ley para estos fines. Ello no obsta a que existan, por supuesto, distintas figuras penales que sancionan la
venta de productos falsificados y en particular respecto de las facultades si uno lo mira como administración tributaria en sentido amplio, respecto de las facultades del Servicio Nacional de Aduanas, que es parte de la administración tributaria. El Servicio Nacional de Aduanas sí contempla dentro de su categoría de delito el delito de contrabando, donde se establece en forma específica dentro de lo que es el delito de contrabando la comercialización, o en este caso importación de mercancías que se encuentren prohibidas. Y particularmente ahí uno podría, y es parte de lo que corresponde al análisis del Servicio Nacional de Aduanas, la comercialización de especies falsificadas. Lo que sí, por supuesto, que cuando el Servicio de Impuestos Internos, en el uso de sus facultades de fiscalización, detecta que eventualmente pueda existir algún delito, cualquiera este sea, por ejemplo, que se están vendiendo especies falsificadas, se puede configurar en algún delito común, y respecto de estos delitos comunes, como asiste a todo funcionario público, también nos asiste la obligación de denunciar la existencia de un delito común ante el Ministerio Público en particular. Pero esta no fue la situación, porque no fue la falsificación, no fue detectada producto de una fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, viendo directamente la pregunta, la ley franquea herramientas para poder perseguir penalmente este tipo de situaciones, incluso respecto de organismos de la administración tributaria, pero no en particular respecto del Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de lo cual, si el servicio, los funcionarios fiscalizadores, al ejercer su labor fiscalizadora, detectan especies falsificadas, cuestión que no es tan sencillo y fácil detectar a primera vista, tienen la obligación de denunciarlo, cuestión que realizamos cuando efectuamos las labores de cumplimiento tributario o de fiscalización de cumplimiento tributario en terreno. Sí, bueno, yo quería consultarle, don Marcelo, nosotros aquí creo que hay una situación que ha sido también materia de las consultas que hemos tenido en esta comisión. Recordemos además, usted como institución, el Servicio de Impuestos Internos conoce bien a la Polar. Ya hace una década casi atrás tuvimos un escándalo bastante grande que terminó con condenas en contra del señor Pablo Alcalde y otros por un escándalo que tuvieron con impuestos internos la empresa. Quería consultarle, entrando en la materia nuestra, nosotros enviamos un oficio y aquí lo que también nos ha interesado, porque el mandato de esta comisión va más allá solo de la Polar. Aquí nosotros tenemos dos empresas que han sido bastante cuestionadas, que son los proveedores, la empresa Global Brands y Kik Imports, que son aquellos que son los proveedores de la Polar. Entonces, a nosotros, lo que nosotros le hemos solicitado al Servicio de Impuestos Internos es respecto de indicarnos si existen operaciones de estas dos empresas con otras empresas del retail. Esto porque indudablemente si la empresa que está entregando productos falsificados a la Polar también lo está entregando a otras empresas del retail, claramente es un lugar donde debería ampliarse la investigación, porque indudablemente tendría una conexión a todas luces y una posibilidad muy grande que esta práctica se esté repitiendo en otras empresas. Entonces, bajo esto, nosotros solicitamos la información, pero el Servicio de Impuestos Internos no quiso entregarlo, aduciendo que era una información reservada al respecto. Nosotros queríamos reiterar la posibilidad de que nos pudiesen remitir esta información para que la comisión pueda conocerlo manteniendo
teniendo solamente los miembros de la comisión acceso a esta información, porque creemos que es información que puede ser bastante relevante para poder determinar si efectivamente estas empresas están em, comercializando o trayendo a otras empresas del retail. Eso, don Marcelo. Perdón, ahí estábamos ya. Tomo nota de la solicitud, esperamos la reiteración, la particularidad que tiene la información cuando se refiere al origen de la renta, al origen, la fuente, el monto, es que es información sujeta a reserva tributaria, que puede ser puesta en conocimiento de las comisiones relacionadas, pero a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, tenemos que, frente a la solicitud, de verificar la forma en que hacer llegar la información cumpliendo con las disposiciones que establece la propia ley orgánica del Congreso Nacional en ese sentido, como excepción al deber de reserva. Señor secretario, ¿quiere precisar sobre la materia? Señor presidente, efectivamente, Impuesto Interno nos respondió amparándose en el inciso final del artículo 9, porque ellos tienen facultades fiscalizadoras y tienen la obligación de mantener reserva de la información que ellos fiscalizan. No obstante ello, se informa en el mismo oficio que se dio cuenta en la sesión anterior que esa información se la remitió al Ministerio de Hacienda. Por lo que habría que citar al ministro de Hacienda, pero para estos efectos en sesión secreta, adoptada por los 2/3 de los miembros de la comisión, para que nos diera esa información. Pero tiene que ser bajo el amparo de una sesión secreta, porque es información reservada. Ok. Bueno, después podremos suscribir el acuerdo avanzado. ¿Tienen más preguntas al director al subdirector jurídico? Y Boris parece que, pero porque estaba fuera de la... Sí, ya está dentro. No habiendo más preguntas, queremos agradecerle su presencia, don Marcelo. Siempre será del todo relevante la opinión del Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, buenos días a los honorables señoras diputadas y señores diputados. Ya, para invitar. Gracias. Ya. Presidente, para terminar los invitados a la próxima sesión, tenemos al invitado Sepúlveda y podríamos contactar al abogado también Winter, Jaime Winter, que entiendo representa la Polar. No sé si... Sí, creo que sí, podemos invitar a ambos, creo que son relevantes, y también extendería para la sesión siguiente la invitación para que nos pueda entregar el ministro de Hacienda o quien él designe la información respecto de si estas empresas proveedoras han estado comercializando también con otras empresas del retail, por lo cual quiero solicitar el acuerdo de la comisión para poder tener una sesión secreta en donde se nos pueda informar esta información, valga la redundancia. ¿Tenemos el acuerdo? Ya, entonces sería para precisar sesión secreta para que el ministro de Hacienda nos traiga la información que le remitió Impuesto Interno respecto a las empresas que usted comentó. Ya, perfecto. Ese sería el acuerdo. Y para la siguiente, inmediatamente siguiente, invitamos al señor Sepúlveda, al señor Winter y al representante de la Polar. Que son los mismos. Porque tenemos también el contacto de un gerente. Pero uno solo de la Polar, o el señor... la Polar que pueda, eso, pero le vamos a mandar a los dos para que ellos determinen. Perfecto. Okay. Ese sería el acuerdo. Ya, perfecto. No me acuerdo. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.